Bien, chicos, ¿cómo estamos? Buenos días. Vamos con rápidamente el inicio de lo que es la parte 3 de investigación. El día de hoy vamos a ver lo que son los diseños de investigación y las medidas epidemiológicas para el SEROMS. Como siempre, revisen siempre los objetivos generales. Hablé de eso en la clase anterior, por favor, ¿sí? No están puestos porque a mí me da la gana o porque simplemente crea de que yo quiero lograr estos objetivos con ustedes, que si bien es cierto, no es lo único, ¿no? Ustedes también al final de la clase deberían regresar a esta lámina y poder realmente verificar si lograron estos objetivos. Si es así y pueden responder a cada uno de esos objetivos de memoria prácticamente o con una buena asociación mental, entonces ustedes también lo lograron, no solamente yo con ustedes, sino ustedes para ustedes mismos. En ese sentido vamos a avanzar, como siempre, empezamos con el pretest. Aquí vamos a revisar 3 preguntitas como de costumbre para calentar motores, ¿sí? Pregunta número 1, chicos, entonces, ¿qué característica indica que el instrumento mide realmente lo que pretende medir, aquello para lo que fue diseñado? A ver, la respuesta sería validez, exacto, es válido, ¿no? El instrumento es válido para medir lo que debe medir. Muy bien, pregunta número 2, entonces, ¿qué característica refleja resultados consistentes? Sí, ese instrumento que estamos utilizando nos está dando resultados consistentes. Confiabilidad, consistentes, consistente, confiabilidad, ¿ok? Asocien esos, chicos. Ustedes tienen que crear estrategias que les permitan asociar, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 3, ¿sí? ¿Qué instrumento es más frecuente en estudios cuantitativos? Facilito. ¿Es la encuesta? Muy bien, la encuesta. Entonces, con eso hecho, con el pretest terminado, vamos pues a pasar a nuestra preguntita clásica de entrada, la cual ustedes deberían poder desarrollar con mucha facilidad después de hecha esta clase. Recuerden, no es necesario que la respondan ahorita, la responden después o durante el transcurso de la clase. Entonces, tenemos un investigador, dice que está seleccionando fumadores, no fumadores, a esos dos grupitos, ¿ya? Y los está siguiendo durante 10 años para observar quién desarrolla cáncer. Entonces, pregunta, chicos, ¿qué tipo de estudio está realizando? Bien, piensen y reflexionen en ello, porque también lo hemos visto en realidad en la clase pasada, solamente que aquí lo vamos a ampliar y reforzar, ¿ok? Entonces, tenemos pues en este sentido dos grandes grupos, ¿no? La clasificación general, hablando de la clasificación general de los diseños. Entonces, en cuanto a los investigación, podemos clasificarla tanto en estos dos grupos que vamos a ver a continuación, ¿ya? Pues tenemos a los estudios descriptivos y los estudios analíticos, chicos. Esta división aparece constantemente en SERUMS. Es la clasificación que ellos están entendiendo y hay que asociarnos con ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la descriptiva es porque simplemente describe fenómenos. Ya está. Su nombre lo dice. Describe fenómenos, ¿sí? Rasgos, características. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que la analítica lo que busca son sobre todo relaciones. ¿Ya? La analítica busca sobre todo relaciones. Entonces, recuérdame esto para asociar mentalmente. Descriptiva, describe. Ya está. La analítica compara. Fin. ¿Ya? Describir no es explicar. Ojo con eso. Ojo con eso. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poco más, digamos, claro, ¿no? Entonces yo les pregunto, cuando yo pregunto, a ver, ¿cuántos tienen anemia? ¿Qué tipo de estudio creen ustedes de que estoy hablando cuando digo cuántos tienen anemia? Estoy contando, simplemente estoy midiendo, ¿verdad? Y aquí estoy describiendo cuántas personas tendrán anemia. Por lo tanto, esto es un estudio descriptivo. Y así les va a venir en su examen. Bien. Mientras que yo estoy yendo más profundo. Yo ya lo que estoy yendo es a tratar de explicar a profundidad por qué tienen anemia. Ya, mira, ya no solamente estoy contándolos, que eso se lo dejo para los estudios descriptivos, sino que ya yo quiero entender a profundidad por qué tienen anemia. Eso es un estudio analítico, eso es lo que busca, es una de las, establecer esas relaciones de las que hablábamos para poder entender a qué se está asociando, qué es lo que lo puede producir en última instancia con estudios más profundos en el tema. ¿Ok? Entonces, si solo contamos, descriptivo. Si ya estamos buscando causas, ya es analítico. ¿Ok? Entonces,
Fijen eso en su mente y avancemos, chicos. Ahora, en la parte 2 vamos a ver sobre los estudios transversales. Aquí la idea central que quiero que tengas ahí escrito en tu cuadernito, por favor. Los transversales son porque la medición la realizamos en un solo momento. Se acabó. Yo voy a hacer mi estudio de lo que sea, ¿ya? Pero voy a tomar mis datos en un solo momento en el tiempo. Es como voy, tomo la foto de lo que está pasando y se acabó. Ya, ahí voy a pues medir la exposición y el resultado probablemente de lo que esté sucediendo ahí, pero una sola vez en el tiempo, una sola medición. Transversal, voy, tomo mi foto, una sola medición. ¿Ya? Grábate bien eso, por favor, porque es lo que necesitas tener fijado en tu mente. Entonces vamos a ver un ejemplo de estos estudios transversales, ya clásicos ejemplos de estudios transversales. Es por ejemplo lo que se hizo en una encuesta en el ENDES también y en otras que se aplican a nivel nacional, en donde lo que queremos ver es la anemia en escolares. Ya, una encuesta en el 2025 se realizó para poder ver cuántos escolares tenían anemia. Ojo, esto es ficticio, pero también pueden llevarlo a la realidad. ¿Ya? Entonces, si acá ¿qué han hecho? En esta encuesta han medido una sola vez. Han hecho esta encuesta para ver cuántos tienen anemia. Sí y no, se acabó. Sería la forma más chévere de hacerlo, pero obviamente han hecho probablemente estudio más profundo, ¿verdad? Pero solo hicimos la encuesta una vez. No es que de ahí les hicimos seguimiento para ver si seguían o no con anemia. No, una sola vez fui y medí si tenían o no anemia. Se acabó. No hay seguimiento. Una sola vez. Eso es un estudio transversal, ¿ya? Si mide una sola vez y no hay seguimiento, en conclusión, eso es un estudio transversal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos, bien. Entonces, fijen eso en su mente, por favor, ¿ya? Fijen eso en su mente. Muy bien, continuamos entonces. Aquí quiero que hagas ya una pausa para que todo lo que hemos hablado lo retengas. Pausa el video un minutito. Respira, toma aire y recuerda eso, ¿sí? Transversal. Una sola vez. ¿Sí? Si solo describo, descriptivo. Si analizo causas, relaciones, analítico. ¿Ya? Eso es todo lo que debes tener en mente ahorita. Bien, espero que hayas pausado el video. Nosotros vamos a continuar con la parte 3. Ahora vamos a hablar de los casos y controles, ¿ya? Que va a ser el punto de partida para nosotros. Y sobre estos casos y controles ya habíamos hecho una introducción pequeña en la clase anterior y habíamos definido un poco respecto a esto, así que no vamos a profundizar tanto. Aquí lo que queremos ver es que en este tipo de casos y controles, este tipo de estudios, lo que hacemos es seleccionar a los casos, que en este caso serán los enfermos, vale la redundancia con caso, disculpe, y los no enfermos, estos van a ser nuestros controles. Y ahí buscamos de cada uno, ya este enfermito, este casito, todos sus antecedentes. Y luego a los controles también igualito, todos sus antecedentes. ¿Vale? Porque aquí prácticamente ya estamos partiendo de que hay enfermos. Y si el estudio parte de enfermos, es decir, empieza con la enfermedad, ¿verdad? Eso es un estudio de casos y controles. Harías bien en recordar eso. Si empieza con la enfermedad, si la enfermedad es primero, entonces es un caso y control, un estudio de casos y controles. ¿Ok? Entonces, aquí es el ejemplo clásico de cáncer de pulmón. Clásico, en pacientes fumadores y no fumadores. Yo ya parto de la enfermedad, voy a estudiar a pacientes con cáncer, pero también voy a estudiar a pacientes sin cáncer. Le buscamos sus hermanos gemelos para el estudio. En términos del estudio, eso significaría que consuman la misma cantidad de cigarrillos, que tengan los mismos hábitos, que pesen idealmente lo mismo, que tengan la misma edad. Esos son sus pares. A ese proceso se le llama pareamiento, ¿ok? Buscamos casos, en este caso que son controles, que tengan similitud en cuanto a la información que nos pueden brindar, en cuanto a la forma de vida que llevan esas personas y en cuanto a las características y rasgos de los participantes. Deben ser lo más símiles posibles. Eso es un estudio de caso y control. Y mira, que estamos partiendo
de la enfermedad. Estamos ya viendo que ya tienen el cáncer, pero queremos ver pues si esto se asocia probablemente o no a lo que es el fumar. Y como ya se sabe, evidentemente, sí está asociado, pero bueno, lo estamos poniendo para simplemente el ejemplo, ¿no, chicos? ¿Ok? Entonces recuerden eso. Aquí el punto de partida es la enfermedad. Hacemos un pareamiento, enfermitos y no enfermitos. Los enfermos son los casos, los no enfermos son los controles, que deben ser lo más parecido en cuanto a las características, ¿verdad? De las personas que están enfermas, ¿ok? Entonces, si te preguntan, ¿ya? Si hay exposición previa, si estamos hablando de que hay enfermos y no enfermos, casos y controles. ¿Ya? Estamos en eso. Muy bien, ahora hablemos ya pasamos a la parte 4, y vamos a hablar de los estudios de corte. Los estudios de corte, el punto de partida para entender esto, chicos, ¿ok? Aquí ya hablamos de expuestos y no expuestos. La corte utiliza expuestos y no expuestos. Aquí ya hablamos vamos a empezar a hablar de exposición. Aquí ya empezamos por la exposición. Aquí no están enfermos. Aquí primero se van a exponer al factor de riesgo que los puede enfermar, porque recuerden, factor de riesgo es aquello o todo lo que tiene la posibilidad de que yo aumente la probabilidad de enfermarme. Eso es un factor de riesgo. Entonces, ¿qué me podría aumentar a mí la probabilidad de enfermarme siguiendo con el ejemplo de cáncer de pulmón? Fumar. Por eso se dice que fumar genera o puede generar cáncer de pulmón, cáncer de garganta. Y ustedes inclusive hasta en la cajetilla de cigarros lo van a poder ver, ¿no? Que se han hecho este tipo de advertencias, ¿no? Entonces, aquí partimos de la exposición. La exposición es primero y ya después, ojo con lo que voy a decir porque esta es la palabra clave que caracteriza la cohorte, ¿ya? Después a estas personas que están expuestos y a los que no, los vamos a seguir en el tiempo, ¿ya? Suponiendo que aquí estamos trabajando con los fumadores, para seguir con el ejemplo. Y a los no fumadores, pero igual, con características similares. Recuerden que hacemos siempre pareamiento, porque en ambos, tanto en los casos y controles como en las cohortes, hacemos pareamiento. ¿Bien? Y lo que hacemos aquí es seguirlos en el tiempo y ver de todos estos fumadores y no fumadores, quienes en el tiempo desarrollarán cáncer de pulmón. Claro, esto es para el ejemplo, chicos, ¿no? Entonces aquí empezaron con la exposición, es decir, los que fumaban, los expusimos. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que las personas con las mismas características no las expusimos al cigarro. Y luego los seguimos en el tiempo y vemos si verdaderamente los que no fumaron lograron desarrollar menos cáncer de pulmón o simplemente no desarrollaron, y los comparamos con los que sí fumaron. Y al compararlos con los que sí fumaron, también quiero ver si desarrollaron más cáncer de pulmón o no que a los que no fumaron. Entonces, date cuenta, aquí lo que hacemos es exponer primero. Aquí todos parten sanos, todavía no tienen cáncer. Nosotros los vamos a, repito, palabra clave, seguir en el tiempo para ver si esta exposición logró desarrollar la enfermedad o no en las personas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esperemos que quede claro pues esto, chicos, porque realmente es la forma en la que se puede entender más fácilmente los casos y controles y los estudios de corte. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto en mente vamos a continuar, ¿ya? Porque este patrón aparece muchísimo, chicos, en los exámenes. Si hay un seguimiento, piensa en corte, de frente. Entonces, quiero que ahora hagas una pausa en el video, 2, 3 minutos, mira un horizonte lejano, levántate, deja el celular, toma un poco de agua, respira y haz una pausa activa donde quiero que repases en tu mente casos y controles parten de la enfermedad. No hace seguimiento. Corte, parten sanos, pero expuestos al factor de riesgo. Sí hace seguimiento. Se acabó. ¿Ok? Bien. Ok, espero que hayas pausado el video el tiempo suficiente y hayas reflexionado en lo que te dije antes de que partieras. Vamos a continuar ahora con incidencia y prevalencia y con esto pues ya estamos finiquitando la clase de investigación de hoy. Entonces,
La incidencia siempre ya es conocido porque también le hemos visto casos nuevos. No pienses en otra cosa. Incidencia, casos nuevos. Se acabó. La incidencia mide la aparición de casos nuevos. Así de simple. No voy a profundizar ni a definirte porque no te sirve. No te sirve. Lo que te sirve para el examen es incidencia, casos nuevos. Ni siquiera te voy a poner la fórmula. Ni siquiera te voy a molestar con eso. Grábate, en el examen no te va a venir eso. No te va a venir eso, te lo garantizo. ¿Ok? Incidencia, casos nuevos. Mide casos nuevos. Bien, la prevalencia, igual si quieres ampliar esta clase, puedes hacerlo, ya sabes que esta clase la hemos hecho en la parte de investigación, parte 1, en estudios epidemiológicos, ahí lo hemos visto también y lo hemos reforzado inclusive, hemos hecho 2 clases ya de eso. Ok, mientras que la prevalencia son los casos existentes, son todos los casos, los nuevos y los antiguos, acuérdate de eso. Sí, la prevalencia son todos los casos existentes, los nuevos y los antiguos, todos. Todos juntos en un solo paquete me van a dar cuántos casos hay, pues, ¿no? ¿Cuántos casos hay? ¿Listo? Bien, entonces, es un repaso nada más de esa partecita que vimos en epidemiología, ¿ya? Ahora hablemos de los estudios cuantitativo y cualitativo también de manera somera, porque ya lo revisamos justamente ahí en la parte 1 de investigación. Los estudios cuantitativos, chicos, ¿sí? Trabajan con números, números, ¿sí? Aquí hacen mediciones, ya, aquí se aplica estadística, bioestadística en el caso de salud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá trabajamos con porcentajes, promedios, medias, estadística, todo ello. Cuantitativo, números, se acabó. En cambio, los cualitativos, ¿no? A diferencia de su hermano, ¿no? Trabajan con experiencias, ¿no? Trabajan con significados, con percepciones. ¿Cómo percibe la persona tal cosa, tal situación, tal evento? ¿Qué opinión tiene? El estudio cualitativo justamente tiene ese propósito, ¿no? Poder comprender las experiencias y las percepciones de estas personas. Entonces, recuerda, cualitativo trabaja con significados, experiencia, percepciones. Cuantitativo, números, porcentajes, mediciones, estadística. ¿Ok? Perfecto. Finalicemos la clase entonces con algunos casitos, con algunos casos que sí o sí son preguntables. A ver, por ejemplo, se la pregunta, ¿se estudian personas con tuberculosis y sin tuberculosis para evaluar, dice, los antecedentes de exposición? Mira, están evaluando a los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. O sea, están partiendo de la enfermedad. Desde ahí ya te dio la respuesta. Porque ya te dijo, acá ya están enfermos y vamos a revisar en el tiempo hacia atrás para ver sus antecedentes. Pero ya tienen la enfermedad. Por lo tanto, estamos hablando de un estudio de casos y controles. Muy bien, ya están enfermos ya. Excelente. Recuerda, para esta sección de preguntas, por favor, pausa el video, analiza la pregunta, responde tú con tu criterio, con tu idea, y luego dale a continuar para que evalúes la respuesta y contrastes, ¿ok? Bien, ahora, siguiente pregunta. Dice, vamos a hacer seguimiento, ya te dio la respuesta, ¿verdad? A trabajadores expuestos, ¿a qué? A ruido durante varios años. Mira, te ha dado doble respuesta. Eso es una corte, ¿verdad? Excelente. De frente, no hay que pensar acá. No hay que pensar. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta, rápido. Tenemos, dice, un número de casos nuevos de dengue. Casos nuevos de dengue durante el año 2025. Ya te dio la respuesta. Casos nuevos. ¿A qué medida corresponde? Incidencia. Listo. ¿Te das cuenta? No necesitaste las fórmulas ni nada de esos. Así te va a venir en el examen, no te abrumes, ¿ya? A ver, siguiente pregunta, dice. Investigación, dice, sobre experiencias de madres respecto al parto vertical. ¿Qué enfoque está utilizando? Mira, experiencias. Cualitativo, la opción es la C. Perfecto, chicos. Para finalizar, chicos, entonces vamos a realizar el post-test con preguntas ping-pong. Ya saben, estos son rápido, activen su cerebro, ¿está bien? A ver, ¿qué es un estudio transversal? Rápido, ¿qué palabra asocian? Al toque, estudio transversal. Una sola vez, listo. Y es que aquí las mediciones se realizan en un único momento. Muy bien. Ya, pregunta 2, rápido. A ver,
¿Qué caracteriza los casos y controles? Parten de la enfermedad. Listo. A la corte. Exposición, seguimiento. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. A ver, ya. ¿Qué mide la incidencia? Rápido. Casos nuevos. Excelente. ¿La prevalencia? Todos los casos nuevos más los antiguos. Perfecto. Y por último, ¿qué caracteriza el enfoque cualitativo? Rápido. Experiencias, significados. Muy bien. Listo, chicos. Con eso doy por finalizada la clase de hoy. Me parece que vamos avanzando muy bien. Los dejo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Repasen, cuídense. Hasta pronto.